Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy viernes 17 de julio de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos el resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Iniciamos con los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. Destraban un concurso fiscal general plagado de observaciones. Compensación económica para los miembros de mesa podrían incrementarse para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Ecuador someterá a votación diseño para nuevo Museo Nacional. Créditos del gobierno activaron 9.557 proyectos habitacionales a nivel nacional. Estados Unidos restringe la estadía de estudiantes y periodistas extranjeros. Grecia bloquea las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia por el veto al GNL ruso, el gas licuado. También la Unión Europea refuerza su presencia en el Mar Rojo ante la amenaza hutí de cerrar Bab el-Mandeb. Las protestas por la destitución del ministro de Defensa ponen contra las cuerdas a Zelensky, Ucrania. Merz y Macron buscan recomponer la cooperación en defensa tras el tropiezo del FCAS. Todas estas noticias las estaremos desarrollando en este informativo de hoy, viernes 17 de julio de 2026. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias desde Nueva York. Vamos a iniciar con el desarrollo de la información. Hace 15 meses se debió posesionar el nuevo fiscal general del Estado en reemplazo de Diana Salazar, pero el concurso no empezó a tiempo y el periodo de la exfuncionaria culminó sin que se haya nombrado a su sucesor. Hasta la fecha, el proceso no concluye y sigue acumulando retrasos. El 17 de julio de 2026, tras 35 días de que el concurso se suspendió, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, dispuso que se retome la etapa en la que se encontraba, es decir, en la primera, la de calificación de méritos, títulos y experiencia. Aunque el concurso finalmente se destrabó, denme un segundito para aumentar por acá porque no puedo ver, ok. Disculpen, estoy teniendo problemas con el proyector. Listo. Aunque el concurso finalmente se destrabó, podrá avanzar a las siguientes etapas. Las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán insistieron en rechazar la forma en la que se ha manejado el proceso por las inconsistencias en el trabajo de la comisión de selección. En enero de 2026, el CPCCS posesionó a la Comisión Ciudadana de Selección, la cual está a cargo de llevar adelante el concurso, a cuyos miembros se los otorgue 4 meses para que designen al nuevo fiscal. Este plazo se venció en mayo sin que se haya nombrado a la nueva autoridad. Posteriormente, en abril de 2026, la comisión, de acuerdo a cómo había avanzado el proceso, anunció una nueva fecha para la designación del fiscal general, que ahora sería agosto de 2026.
a un mes de cumplirse este nuevo plazo, es claro que tampoco se concluirá el concurso en esta fecha. Adicionalmente, hace 35 días el concurso se detuvo por un desacuerdo entre la Comisión Ciudadana de Selección y el Pleno del Control de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. La aprobación del informe de méritos a esto se sumó que el organismo se quedó incompleto. El proceso se retomó una vez que se posesionó el nuevo consejero Johnny Escobar. Los constantes retrasos en el concurso han llevado a que el país se mantenga con fiscales prorrogados en funciones y encargados sin tener la autoridad oficialmente elegidos. El periodo para el que fue seleccionada la fiscal general Diana Salazar concluyó en abril de 2025. A partir de esa fecha se debía posesionar la nueva autoridad, pero no se había designado su reemplazo, por lo que se prorrogó en funciones hasta el 20 de mayo de 2026. Hasta el 20 de mayo de 2025, cuando presentó ella su renuncia. En lugar de Salazar asumió el fiscal subrogante Wilson Toinga, quien renunció el 21 de noviembre de 2025. Desde entonces está a cargo la Fiscalía General del Estado, el fiscal general Carlos Alarcón, quien no ganó ningún tipo de concurso, sino que fue designado por el Consejo de la Judicatura. Para Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación del Concurso, es claro que el retraso del proceso de selección tiene una intención: mantener en el cargo de manera indefinida al fiscal Alarcón, quien será afín al gobierno. Textualmente dice que hay un interés de dilatar el proceso, lo que significa que el fiscal encargado permanece de forma indefinida. Eso le hace mucho daño al sistema de justicia ecuatoriano y a la fiscalía, porque además es un fiscal subrogante del subrogante, afirmó el observador. Para definir la encrucijada en la que se encuentra el país con respecto al concurso de fiscal general del Estado, el observador internacional Jaime Arellano lo calificó como un zapato chino, es decir, un problema del que es muy difícil salir con un resultado positivo, porque cualquiera de los escenarios puede resultar perjudicial. Textualmente dicen que lo ideal sería poder elegir a la persona más idónea en medio de un proceso transparente, pero hasta el momento la comisión de selección no ha mostrado transparencia. Se han visto una serie de irregularidades e incumplimiento de estándares internacionales, además de la inclinación de un candidato, afirmó textualmente. Sin embargo, para Jaime Arellano no todo está perdido, pues de acuerdo con el análisis que realizó la misión a la trayectoria de los concursantes, entre estos sí existen personas existen personas probas con preparación académica adecuada y sobre todo son independientes del poder económico o político, aunque existe una intencionalidad de no escogerlos. Bien, así está la situación de la Fiscalía General del Estado. Vamos a estar aquí pendientes, como siempre, en el Informativo Nacional para entregarles a ustedes la información más reciente sobre esto. El Mercurio.com.es nos ha dado esta noticia y ahora Metroecuador.com.es nos dice sobre la compensación económica para los miembros de mesa que podría incrementarse para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. El Consejo Nacional Electoral analiza la posibilidad de incrementar la compensación económica para los ciudadanos que integren las juntas receptoras del voto durante las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Aunque el presupuesto vigente contempla un pago de $20 por integrante de mesa,
El organismo electoral estudia un posible aumento debido a la mayor carga de trabajo que implicará el escrutinio de hasta 8 papeletas por elector. La información fue adelantada por el presidente de la delegación provincial del CNE en Manabí, Roberto Pinargote, quien precisó que la medida todavía no ha sido aprobada y dependerá de una decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. El mayor número de papeletas obliga al CNE a revisar la compensación. Un segundito. Obliga al CNE a revisar la compensación, disculpen. Ok. Lo que pasa es que estoy teniendo un problemita aquí con el proyector. Y no sé dónde me quedé. Bien, aunque el presupuesto vigente contempla un pago de $20 por integrante, el organismo electoral estudia un posible aumento debido a la mayor carga de trabajo que implicará el escrutinio de hasta 8 papeletas por elector. La información fue adelantada por el presidente de delegación provincial del CNE en Manabí, Roberto Pinargote, quien precisó que la medida todavía no ha sido aprobada y dependerá de una decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Las elecciones seccionales 2026 serán uno de los procesos electorales más complejos de los últimos años por la cantidad de autoridades que se estarán en disputa. Como consecuencia, los miembros de las juntas receptoras del voto deberán realizar un conteo más extenso que en procesos anteriores. En las zonas urbanas, cada integrante de mesa deberá procesar 7 papeletas, mientras que en los recintos rurales el trabajo aumentará a 8 papeletas, debido a la elección de dignidades locales adicionales. Frente a este escenario, el CNE analiza la posibilidad de reconocer un esfuerzo mediante una compensación económica superior a la inicialmente prevista. Hasta ahora no se ha modificado la compensación de $20, pero el CNE podría analizar un incentivo mayor, señaló Roberto Pinargote. Hasta el momento, el presupuesto electoral mantiene una compensación de $20 para cada ciudadano que integre la Junta Receptora del Voto. Sin embargo, el organismo no descarta modificar este monto antes de los comicios. Como referencia, durante las elecciones seccionales de 2023, los miembros de la Junta Receptora del Voto recibieron $40, por lo que un eventual incremento volvería a acercarse a esa cifra, aunque el CNE aún no ha tomado una decisión oficial. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, por UNPG TV en Facebook. Ahora PrensaLatina.cu nos dice que la votación ciudadana para elegir un nuevo diseño para el Museo Nacional de Ecuador comenzará hoy, según anunció el gobierno en medio de la polémica que conllevó a la anulación del proyecto ganador original. La consulta forma parte de la estrategia presentada esta semana por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, luego de que el Ejecutivo dejara sin efecto el diseño Ecos del Sol, declarado vencedor del certamen inicial. La decisión provocó críticas de arquitectos, especialistas y derivó en la salida de la entonces viceministra de Cultura, Romina Muñoz. A la controversia se sumaron las declaraciones a la prensa local de Alejandro Saera Polo, integrante del jurado técnico que evaluó las 17 propuestas originales, quien aseguró que el comité recibió presiones desde el Ejecutivo para modificar el resultado del concurso. Según Saera Polo, representantes del gobierno solicitaron que un proyecto específico ocupara el segundo lugar, y un día antes del anuncio del fallo comunicaron al jurado que Ecos del Sol no debía resultar ganador. Por su parte, el estudio español Campo Baeza, coautor de Ecos del Sol, cuestionó
que la decisión de reabrir el concurso cuestionó la decisión de reabrir el concurso y sostuvo que la nueva convocatoria vulnera la transparencia e integridad del proceso público de selección arquitectónica. De acuerdo con el gobierno, las propuestas del nuevo concurso son evaluadas por el jurado integrado por los arquitectos Matthew de Genot, Christian Weiss y Lu Junlian, con la asesoría museográfica de Fernanda Ponce. La evaluación técnica representará el 85% de la calificación final y considerará criterios como calidad arquitectónica, funcionalidad, sostenibilidad y la integración urbana también, y la propuesta museográfica. El voto ciudadano, que se podrá realizar este viernes y sábado a través de la página web de la empresa pública de vivienda y desarrollo urbano, tendrá el peso del 15% de la nota final. Según el Ejecutivo, el nuevo procedimiento busca garantizar excelencia técnica, transparencia y participación ciudadana en la selección del diseño. La nueva sede del Museo Nacional albergará más de 1 millón de piezas del patrimonio cultural ecuatoriano en un edificio que será construido en las inmediaciones del Parque La Carolina, en el centro norte de Quito, con una inversión estimada de $100 millones. Seguimos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por UNPG TV en Facebook. Créditos del gobierno activaron 9.557 proyectos habitacionales a nivel nacional. El plan Casa Miti Miti, que entrega viviendas con interés del 4.9% y una entrada de 5% con un plazo de hasta 30 años plazo. Y el Credicasa, dirigido a jubilados y afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con una tasa preferencial del 2.99%, han permitido que a nivel nacional se activen 9.557 proyectos habitacionales gracias a los créditos que otorga el gobierno. El presidente Daniel Noboa visitó uno de estos proyectos, Terrazas de Chamizal, en la parroquia Conocoto, en Quito, que entregará 135 viviendas a través de los 2 planes de vivienda del gobierno, con una inversión de $2.337.000. Este nuevo plan habitacional ya tiene 95 viviendas reservadas, con el plan Credicasa, 20 por Miti Miti y 16 ya están listas para entregar a sus nuevos propietarios. El primer mandatario destacó que este tipo de obras dinamiza la economía en todo el país y que ya es visible una baja de tasas de interés en los créditos que ofrecen los bancos privados y las cooperativas. Terrazas del Chamizal cuenta con todos los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, áreas verdes, canchas, deportes, juegos infantiles, entre otros, en el que el gobierno ha calificado como el año de la construcción. Este sector económico ha crecido un 20% durante el primer trimestre de 2026. Además, los bancos privados y cooperativas han colocado $362 millones en créditos destinados a vivienda, un incremento del 25%. Seguimos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Y el Mercurio.com.es nos indica que Estados Unidos restringe la salida de estudiantes y periodistas extranjeros. Y entramos en el ámbito internacional. Estados Unidos decidió restringir el tiempo de estadía legal para periodistas, estudiantes extranjeros, según un documento administrativo publicado este jueves,
16 de julio de 2026, en un nuevo endurecimiento de la política migratoria por parte del presidente Donald Trump. Salvo bloqueo del Congreso, la medida entrará en vigor en septiembre. Es decir, si el Congreso bloquea esta medida, si el Congreso no bloquea esta medida, la misma va a entrar en vigor en septiembre. Según la nueva normativa, los extranjeros que tengan un visado de estudiante no podrán permanecer más de 4 años en territorio estadounidense. Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos 8 meses aproximadamente, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales. Los periodistas chinos estarán sometidos a un marco particularmente restrictivo con visados de máximo 90 días. Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura de la actualidad estadounidense. Hasta ahora Estados Unidos otorgaba visados por la duración del programa de estudios para los estudiantes y hasta de 5 años para periodistas. Estados Unidos recibió más de 1.1 millones de estudiantes internacionales en el año académico 2023-2024, más que cualquier otro país. Estos aportaron más de 50.000 millones de dólares a la economía estadounidense en 2023, según datos oficiales. Las asociaciones de educación superior habían denunciado la propuesta de limitar las estadías de extranjeros como un obstáculo burocrático innecesario que disuadiría a estudiantes talentosos. Las universidades ya han informado de una reducción en las matrículas internacionales tras medidas anteriores del gobierno de turno de Trump, entre ellas la revocatoria de miles de visados de estudiantes y la suspensión de miles de millones de dólares en financiación federal para investigación. Grupos de prensa y otros entes internacionales, incluida la Embajada de Japón, instaron al DHS a permitir periodos de admisión entre 2 y 5 años para los corresponsales extranjeros en Estados Unidos. El DHS rechazó las propuestas, así como la solicitud de un trámite rápido y con tarifas reducidas para periodistas. Trump planteó restricciones similares al final de su primer mandato, 2017-2021, pero su sucesor, el demócrata Joe Biden, desechó la propuesta. Bien, así están las cosas para los estudiantes y los periodistas extranjeros en Estados Unidos. Vamos a ver si el Congreso permite que este documento entre en vigor, ¿correcto? Vamos a ver. Seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional. Por otra parte, Euronews.com nos dice que Grecia bloquea las nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia en el veto al gas licuado ruso. El impulso de la Unión Europea para aprobar una nueva ronda de sanciones contra Rusia se ha topado con un obstáculo formidable. Grecia, el país que alberga la mayor flota mercante del mundo, ha plantado cara y exige ajustar la prohibición a escala de la Unión Europea sobre el gas natural licuado ruso, que está previsto que entre plenamente en vigor el primer día de 2027. La prohibición, tal y como se acordó el año pasado, vetará la compra, importación o transferencia directa o indirecta de gas natural licuado GNL que tenga su origen en Rusia o se exporte desde Rusia. Grecia pretende ahora reabrir la medida e introducir una
excepción que permita seguir transportando gas natural licuado ruso hacia clientes de todo el mundo fuera de la Unión Europea. El país costero no busca comprar gas natural licuado para consumo interno, sino conservar las oportunidades de negocio que ofrece el transporte marítimo global. Seguimos con el desarrollo de la información internacional y por otra parte, la Unión Europea refuerza su presencia en el Mar Rojo ante la amenaza de Houthi para cerrar Bab el Mandeb. ¿Ok? Veamos este reporte de Euronews.com que vamos a reproducir en este momento en pantalla. The narrow stretch of water behind me is one of the world's most important trade routes, and Iran and its allies are now threatening to shut it down. The Houthis in Yemen, backed by Tehran, are reported to be preparing to close the Bab al-Mandeb Strait, which is just behind me here. It's a move that would send shockwaves through the global economy. It's widely seen as Iran flexing its power across the region, a second front alongside its pressure on the Strait of Hormuz. European mission down beneath us is simple. It says to change that to protect the ships that come through to keep this corridor open. Seeing this from the air, you understand the scale of what's at stake. What looks like a thin strip of water is actually one of the most important things to the European economy right now. That is why the EU's foreign policy chief, Kaja Kallas, is here in Djibouti. Today she signed a new security agreement with the Djiboutian government to ramp up Europe's presence and visited both the EU's naval missions patrolling these waters, warning that recent Houthi missile attacks on Saudi Arabia are a sign that instability on land becomes insecurity at sea. It's about more than supporting European operations. It's about keeping one of the world's economic lifelines open together. Aspides defends shipping in the Red Sea, and in just over 2 years, it said it's protected more than 670 merchant ships and saved 128 seafarers. Atalanta, running since 2008, guards against piracy off of Somalia. If this strait were to be choked off too, with Iran already disrupting Hormuz, the cost would reach European homes and businesses. For now, Europe is moving to keep this open. Bien, seguimos con el desarrollo de la información internacional y ahora Euronews.com nos dice que las protestas por la destitución del ministro de Defensa ponen contra las cuerdas a Zelensky, Ucrania. Lo que empezó como un clamor espontáneo por la destitución de Mikhailo Fedorov se ha convertido en una ola de indignación pública por la manera en que Volodymyr Zelensky gestiona el ejército, con manifestantes que exigen cambios radicales en la alta comandancia militar. Zelensky intenta ahora contener un duro pulso entre el ahora exministro de Defensa de perfil reformista y respaldado ampliamente por el estamento militar y la sociedad civil, y el jefe del ejército, pieza clave del refuerzo bélico de Ucrania. El domingo 12 de julio, Zelensky anunció una amplia remodelación de su gabinete, con las elecciones en todo el país suspendidas bajo la ley marcial por la guerra. Los rumores sobre una posible comisión de la primera ministra, una posible dimisión de la primera ministra, circulaban desde hacía semanas, pero las fuentes consultadas por Euronews esperaban inicialmente que la reestructuración se produjera a finales de agosto o ya en otoño. Sin embargo, 5 días antes del primer aniversario del gobierno de Yulia Sviridenko, la primera ministra fue destituida del cargo. La destitución de Sviridenko y el rápido nombramiento de Sergiy Koretsky como nuevo primer ministro apenas tuvieron eco en el debate público por la cartera de defensa
pero la cartera de defensa desató una auténtica tormenta. El jueves los diputados aprobaron el gabinete de una guerra renovado prácticamente al completo y la candidatura de Koretsky, anteriormente director ejecutivo del gigante energético estatal Naftogaz. Dentro del Parlamento, Koretsky prometió centrarse en la defensa, la estabilidad económica y la integración de la Unión Europea, de Ucrania. Miles de manifestantes dejaron claro que la verdadera batalla sobre quién controla las Fuerzas Armadas y cómo no ha hecho más que empezar, ¿ok? Sigue esta situación del otro lado del mundo. Y finalmente, Euronews también nos dice que Merz y Macron buscan recomponer la cooperación en defensa tras el tropiezo del FCAS. Aquí tenemos un pequeño reporte de Euronews.com. París y Berlín buscan relanzar su cooperación en defensa durante el Consejo Franco-Alemán de Seguridad y Defensa que se celebra este viernes, antes del Consejo Ministerial Conjunto cerca de la ciudad de Colonia. Esta reunión se celebra en un contexto particular tras el anuncio del mes pasado de que el proyecto conjunto del caza Future Combat Air System había fracasado debido a desacuerdos entre Airbus y Dassault. Otra cuestión delicada es la iniciativa European Sky Shield, respaldada por Berlín y que depende en gran medida de sistemas estadounidenses Patriot e israelo-estadounidenses Arrow 3. París cree que el proyecto reforzaría la dependencia de Estados Unidos y dañaría la industria europea de defensa. En cambio, sí podría haber avances en la disuasión nuclear liderada por Francia. También se espera que ambos países acuerden la creación de un grupo directivo franco-alemán cuya cooperación se centrará en los radares de alerta temprana y de ataques en profundidad. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes de aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que ha llegado a ustedes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Que les vaya bonito. Chao, chao.